Buenas noches, respetables queridos hermanos. Hoy me ha tocado hablar sobre la masonería simbólica, siglo XVIII y XIX. Un tema bastante interesante y que me ha llamado también la atención, y lo he dividido en estos puntos. Voy a ser breve en cada uno de ellos, pero sobre todo los antecedentes: la antimasonería, el judaísmo, la teoría del complot, el comunismo y masonería, la Tercera Internacional, el fascismo y masonería, la Comisión de los 15, las normas antimasónicas que han habido, y este trío de Franco, Petain y Hitler. Realmente esta masonería simbólica pasó por muchos altibajos a lo largo de la historia del hombre, pero sacando el tema de la Inquisición en aquellas épocas del medioevo, sin lugar a duda que el siglo XVIII y sobre todo XIX y XX han sido negros para la institución. Vamos a ver un poco los antecedentes, ¿no? Acá hay dos fechas importantes: en 1823, donde la Gran Logia Unida de Inglaterra constituye la Emulation Lodge of Improvement. Aquí es donde realmente se unifica la masonería inglesa, y los rituales transmitidos oralmente se imprimen, el ritual de emulación. Por este motivo, el rito practicado por la Gran Logia y otras grandes logias se denomina rito de emulación, aunque también para algunos autores, Manzanita, suele denominarse rito de Short, principalmente para los Estados Unidos, para algunos autores. En el 1929, la Gran Logia de Inglaterra emite algunos principios bastante importantes que van a marcar la vida de la masonería regular como la conocemos. Establece que solo va a dar reconocimiento masónico y mantendrá relaciones formales con grandes logias que cumplan con esos principios que establece la Gran Logia Unida de Inglaterra. Estos principios me parece que pueden dar respuesta a algunas de las discusiones que hemos tenido en algunos encuentros anteriores. No aceptación de mujeres, prohibido mantener discusiones de carácter religioso o político partidista, y el reconocimiento de un ser supremo. También establecía el volumen de la ley sagrada, la escuadra del compás, debían estar juntos con la ley sagrada, siempre presente en todos los trabajos de las logias que se vienen a dominar logias regulares. ¿Por qué regulares? Porque cumplen con estos principios que estableció en el 1929 la Gran Logia Unida de Inglaterra. Pero, como siempre, Francia ha sido un poco ese platillo de la balanza desnivelado. En el 1877 se crea el Gran Oriente de Francia, pero ya desde su principio no está a favor de darle un carácter religioso a la orden, ¿sí? Establece esa libertad de pensamiento, que es un tema propio de los hermanos, que hay que quitar ese carácter religioso como lo ha dado la Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿sí? Y esto ha dado también motivo a abrir las puertas para los creyentes y los no creyentes o ateos, ¿no? En 1894, esta logia, la Gran Logia de Francia, establece que va a denominar o va a invocar al gran arquitecto del universo. No va a invocar a Dios ni a ninguna otra figura, sino que lo va a dominar esa fuerza superior, el gran arquitecto del universo. Y también va a quitar la presencia de la Biblia en el ara. O sea que estamos en contra de esos principios que había establecido ya la Gran Logia Unida de Inglaterra. Qué importante para entender el simbolismo de ese siglo que estamos hablando, ¿no? Y cómo se dio origen a algunos principios y obligaciones que todavía tiene la masonería regular, como vimos que lo estableció Inglaterra ya en el 1800. Pero hay otro tema: en el 1913 se funda la Gran Logia Nacional de Francia, ¿sí? Hay algunos miembros franceses, algunos hermanos, que quieren volver a una masonería en donde se establezca nuevamente que ese gran arquitecto del universo hay que llamarlo Dios, ¿sí? Esa Gran Logia Nacional Francesa es la reconocida entonces porque cumple con los principios que ha establecido la Gran Logia Unida de Inglaterra. O sea que esta es la regular, vendría a ser, ¿no? No forma parte esta Gran Logia de ese espacio que se ha creado
en el 1870, que es el espacio francés de la masonería que está en el Gran Oriente de Francia, ¿sí? Y otras obediencias más pequeñas que nacen en ese país. Pero avanzando un poco en la historia, en el 1961, el Gran Oriente de Francia y otras obediencias no regulares, ¿sí?, hacen el llamamiento de Estrasburgo a todas aquellas logias, todos aquellos hermanos que no se sienten identificados con los principios establecidos por la Gran Logia Unida de Inglaterra, y un poco en contraposición de otra organización que confluye a las logias regulares, fundan el CLIPSAS, que está ahí, su símbolo es el Centro de Enlace y de Información de las Potencias Masónicas. ¿Sí? Un poco la contraparte de la CMI, si podemos verlo, ¿no? Claro, justo. En el 62, ahí se define qué debe considerarse una logia masónica, el CLIPSA lo establece, y ese CLIPSA también establece la admisión de la mujer y la considera como una hermana, y acepta la logia mixta como también la logia femenina. Sin lugar a duda que esto es un hito importante en la historia de la orden, ¿no? Estamos ya en el siglo XX, ¿no? Pero para tener un poco en cuenta cómo fuimos avanzando desde esa unificación de la Gran Logia de Inglaterra y tan fuerte ese sesgo, vamos a decir, religioso que tenía, en 1962, donde cambia por completo esa concepción, la libertad de pensamiento, el gran arquitecto del universo y la admisión, por ejemplo, de mujeres a la orden. Bueno, pero junto con ese nacimiento de la masonería francesa también comienza la antimasonería, y principalmente en ese país que tanto se habla que es muy abierto, muy laico, muy libre pensador. Sin embargo, se le atribuye a la orden, como ven estos dos panfletos, una institución sobre todo de carácter maléfica, masónica, ¿sí? Y entonces la sociedad francesa, sobre todo la casta política, comienza una lucha en todos los sectores contra la orden. No solo en lo político, como lo vamos a ver, va avanzando con normas para tratar de liquidar lo que son las grandes logias, hasta, podemos decir, las propiedades de las grandes logias y de los masones. También que lo ataca en lo cultural y lo social, como vemos en las publicaciones, pero crean también publicaciones antimasónicas, un poco de la mano con lo que se ve después en Estados Unidos con el partido antimasón. Crean la revista internacional de sociedades secretas, la revista antimasónica y los cuadernos de la orden, que tienen solo como fin denigrar y atacar a la institución. No hay mucho crecimiento en lo que es el simbolismo, ¿sí?, porque realmente la institución se siente atacada y muy golpeada en todos los ámbitos. Y bueno, vamos a ver cómo avanzan los siglos, sobre todo en lo que es el siglo XX, y cómo se afecta cada vez más el corazón de la orden, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de asociaciones que se fundan solo con el fin de destruir la orden. El Comité Antimasónico, la Unión Francesa Antimasónica, la Asociación Antimasónica, la Liga de Defensa Nacional contra la Francmasonería, la Liga Antimasónica. Y quiero recalcar, estamos en un país muy abierto de pensamiento, luchador de los deberes fundamentales del hombre, de los derechos humanos, y sin embargo es el estandarte, o es uno de los sociedades, podríamos decir, que más se manifiestan antimasónicos y de no respetar este tipo de forma de pensar diferente, ¿no? Acá hay un manual de la Liga Antimasónica, cómo deben conducirse sobre todo los creyentes contra los masones, y esta foto que establece que el enemigo de Francia, sin duda de la masonería, que trata de destruir la unión y al pueblo francés sobre todo. Aquí aparece otro francés, Monseñor Lefebvre, es uno de los sacerdotes, podemos decir, más duros en lo que es la doctrina católica, muchas veces enfrentada con el Vaticano, y como dice ahí, muchas veces ha acusado a la orden de celebrar misas negras, de salivar sobre la mitra papal, por ejemplo, y de que nosotros utilizamos hostias con el fin de destruirlas en nuestras ceremonias, tirarlas al piso,
¿sí? Ridiculizarlas, como quien dice. Y miren este periódico con estos símbolos que quieren justificar lo que dice Monseñor Lefebvre. Señalan que hay una estrella flamígena, ¿no?, inscripta en el hexágono, y que estos emblemas que están aquí representan a dos dioses, uno que es el Dios del universo, inaccesible al hombre, y otro es el Dios del cuerpo del universo, el único accesible al hombre, y del cual ha nacido la humanidad y el universo, supraterrestre, terrestre e infraterrestre. Y como consecuencia, el único Dios para la masonería es Satán, que es el secreto supremo y el ser supremo de la francmasonería escocesa y la cabalística. Eso decía Monseñor Lefebvre en este periódico, realmente que a uno le preocupa lo que pasa en ese siglo, pero también ahora, ¿no?, que en ciertos países todavía vemos esta antimasonería basado en principios no ciertos, ¿no? Bueno, como recuento, en el siglo XIX y XX hay una revista muy específica, la francmasonería desenmascarada. Miren lo que es el cuadro abajo, donde está Cristo crucificado y donde en una ceremonia los templarios, ¿sí?, muy unidos a la masonería, pisan el cuerpo de Cristo, ¿no? Esa era una idea de cómo estas publicaciones atacaban directamente la orden, ¿no? Hay otras, la Libre Palabra, el Antimazón, es un órgano oficial de la Liga del Laborum, ¿sí? También la Obra Francesa es un semanario que es antijudío antimasónico, ahí comienza esa unión judío-masónica, y el Boletín Antijudío Masónico también. ¿Qué pasa? Ya van cobrando, vamos a decir, no solo importancia en el ámbito nacional francés, sino que se comienzan a extender a Italia, España y Portugal, y van a cobrar realmente relevancia estos tipos de pensamientos, esas ideas que comienzan a surgir por toda Europa, sobre todo en el siglo XX, donde la masonería va a ser perseguida, pero como vamos a ver ahora, muy duramente, por la sociedad y también por los líderes, sobre todo aquellos que son dictadores, ¿no? Hay una palabrita que nosotros siempre nos dicen, el contubernio, la conjuración judeo-masónica. Fue este señor, Monseñor Schwinn, que realmente lo sacó y comete un plagio, y lo saca de la obra política de Maquiavelo, ¿sí? Hace una transgiversación de palabras y dice que hay un contubernio judío-masónico para esclavizar y conquistar al mundo, ¿sí? Y que eso fue arreglado o consensuado en un congreso judío-sionista en Basilea en 1897. Y que el fin nuestro, junto con los judíos, es destruir el mundo y llevarlo a la ruina. Ahora vamos a ver cómo ideamos nosotros ese plan junto con los judíos, ¿no? Y bueno, acá quería explicar un poco que esa palabra sale de un plagio de un diálogo que tiene Maquiavelo en su obra, y Montesquieu, ¿sí? Y que este señor, Monseñor Chauvin, lo que hace es transversarlo y lo usa para atacar no solo a la masonería, sino también a los judíos. Voy un poco más cerca en la historia, en el 77, miren qué interesante, en un país como España, tan católico, tan cristiano, eh, este periódico se ha caracterizado por ser un baluarte en el ataque a la masonería, es de Zaragoza, y habla aquí de ese contubernio judío-masónico, pero miren cómo vamos a dominar el mundo, a través de las finanzas, los negocios, la banca y la moda. Ellos entienden de que los judíos y los masones vamos a gobernar lo que es lo monetario, ¿sí? A través de estos tres elementos: controlar los negocios, la banca y la moda internacional. Esto un poco para darnos una idea de el ataque directo y realmente en todos los ámbitos, y de un nivel que es difícil de poder imaginarse si uno no tiene estos documentos y los conoce, ¿no? Vamos a aclarar que esto es un diario falangista partidario de Franco. Pero vamos a aclarar que no nos dejan solo, eso me deja un poco alegre, ya no es el contubernio judío-masónico.
Miren el dibujo este y van a ver un comunista, un masón, ¿sí? Tenemos también ahí a un judío, ¿sí? Y bueno, y todos aquellos que sean de izquierda sobre todo, y satánico por la estrella también. Pero ya este complot, que ya lo vimos con Chauvin, comienza a sumar más partidario, como quien dice, ¿no? El complot judeo-masónico ahora es judeo-masónico-comunista, o sea que no nos quieren los de la derecha, ¿sí? En este momento, pero después van a ver que no nos quieren tampoco los de la izquierda, o sea que nosotros no tenemos un lugar en el mundo, ¿no? Sobre todo en España, es donde es muy fuerte esta idea del complot, ¿sí? Y después se contagia un poco a Portugal y a Italia. Pero hay un señor que es un escritor francés de origen austríaco, en el 53, Manès Sperber, dice que nosotros somos una organización que le causa la desgracia al mundo, que somos una entidad maléfica, junto con los judíos y los jacobinos. Aquí ya entran otros a tallar igual que nosotros, ¿no? Y bueno, un poco por ese tipo de pensamiento y por las ideas, por ejemplo, que trae el Duce, Mussolini, disuelven algunas logias, no solo en Italia, sino también en España, en Portugal y en Francia. Y vuelvo a decir que esto que se ve en el siglo XIX para mí es una etapa más negra de la masonería. En el 34 Hitler saca un decreto o una ley que prohíbe a la masonería. En el régimen de Vichy, el mariscal Pétain, con la Francia ocupada, ¿sí? Igual que el dictador Salazar en Lisboa, también prohíben y persiguen a los miembros de la orden, y vamos a ver cómo los persiguen, ¿sí? Sin lugar a duda que en Europa tenemos que destacar, si bien a Hitler y a Mussolini, Franco fue muy duro, según dicen, porque no fue aceptado la orden, otros dicen porque su señora tiene una fuerte vocación o ideología cristiana, y por eso tiene ese perfil antimasónico como también lo tiene anticomunista. Bueno, y aquí quería mostrar un poco la logia PDUE, que también fue una de las causas que usaron los enemigos de la masonería para atacarlos. Esa triste logia PDUE que se descubrió los fraudes, las conexiones, los negocios irregulares que hacía usando la masonería junto con su gran maestre que está aquí presente. Entonces, esto suma un elemento más, ¿sí? A la España franquista, ¿sí? A esa idea que tenían los portugueses, españoles e italianos de ese contubernio judío-masónico para conquistar el mundo a base de influencias, dinero. Bueno, la PDUE en Italia muestra claramente, o le dan un poco la razón a los que nos persiguen. Pero como éramos judío-masónico, no nos querían los de derecha, tampoco nos quieren los de izquierda. Miren lo que dice el señor Trotsky en el periódico Izvestia, que hasta hoy es el periódico oficial del presidente Putin. La masonería es la peste bubónica del comunismo. Hay que destruirlo con el fuego rojo. No nos deja duda, ¿no? Ahora, ni los franquistas, ni tampoco los estalinistas, ni trotskistas nos quieren, ¿no? Está prohibida la masonería desde la revolución bolchevique, sin lugar a duda, ¿no? Estamos fuera de la ley en lo que es la URSS, y no solo se persigue en la propia Unión Soviética, sino también en aquellos países que eran de la Alemania del Este, los países totalitarios, ¿sí? Bueno, o sea que no podíamos estar en los países totalitarios de la Alemania del Este, pero tampoco podíamos estar en España, en Italia, en lo que es la Europa del Oeste, ¿no? Y como dice ahí en los siglos XIX hasta nuestros días, cuando aparecen el fundamentalismo musulmán, también castiga la masonería, y en muchos países hoy del mundo árabe la masonería está prohibida. No solo hablar de masonería, sino también sus símbolos, crear o levantar columnas, ¿sí? Pero tampoco ni siquiera hablar. Es un símbolo o una idea para los musulmanes de corrupción, de una doctrina que va contra el Corán y sobre todo contra su profeta Mahoma y Alá. Siguiendo un poco con lo que pasaba en la Unión Soviética, en la gran enciclopedia soviética,
dice que la masonería es una corriente ética religiosa, heredera de los constructores de catedrales, eso es cierto, que guardamos celosos secretos y que nos reuníamos, ¿sí? En grupos privilegiados, o sea, que se reunía gente de alto nivel, ¿sí? De la alta sociedad, y que éramos aristócratas y burgueses, para nada éramos pueblo, que eso va muy en contra de lo que es la idea comunista, ¿no? Eh, Al proclamar la fraternidad universal, como es nuestra idea, en las condiciones de antagonismo de clases, nosotros no pensamos o no creemos ni pregonamos la diferencia de clases. Dice que esa idea de no tener diferencias hacía que facilitamos la explotación del ser humano, ¿sí? A ver, la idea masónica se alejan a los trabajadores de lo que es la revolución bolchevique, porque nosotros somos burgueses y aristócratas, ¿sí? Y además tenemos pensamientos muy contaminantes para lo que es el comunismo, porque pensamos que los hombres son todos iguales, pensamos en la libertad de pensamiento. Entonces, los comunistas pensaban que nosotros estamos vendiendo una idea de una, como dice ahí, un sueño religioso, mucha mística, y tenemos mucha magia también en nuestras logias, y que todo eso va en contra de lo que es el proletariado, las masas y la gente trabajadora, porque hace que esos que practican esa magia, esta mística y los simbolismos, son sectas muy cerradas y que no van de acuerdo con la eliminación del antagonismo de clases. O sea que no tiene mucho sentido la explicación que dan. Pero siguen los comunistas en la Tercera Internacional, en donde en el 17 y en el Tercer Congreso Comunista en el 21 se reafirma por medio de este congreso organizado por Lenin Trotsky la eliminación de la masonería, la prohibición de la masonería, diciendo que no somos otra cosa que pequeños burgueses y que tratamos de minar la mente y las ideas comunistas, ¿no? Ya que nosotros nos basamos mucho en la solidaridad, que es un serio obstáculo para que el proletariado tome control de la vida del país, ¿no? Y que esa libertad de pensamiento era muy burgués, ¿sí? Y va en contra o no está de acuerdo con la dictadura del proletariado. Por supuesto que no estamos de acuerdo con ningún tipo de dictadura, ¿no? Además, como no son bien vistas las religiones por el comunismo, dicen que nuestras tenidas son de un tinte religioso muy fuerte, y que lo que hacemos es engañar a la población realmente y tratar de dividirla con nuestros rituales. Bueno, los congresos comunistas siguen y el ataque a la masonería es muy dura, la incompatibilidad del comunismo y la masonería en cualquier país del mundo lo establece el Partido Comunista, somos incompatibles el masón con el comunista, y sin embargo vieron que en las corrientes de izquierda latinoamericanas hay muchos masones, o sea que no se entiende mucho esa dualidad de criterios, ¿sí? Además, acusan en esos manifiestos del Cuarto Congreso Comunista de ser ambiciosos, oportunistas y partidarios de la colaboración de clases. Somos colaboradores de los enemigos del Partido Comunista, no solo a la Unión Soviética, sino alrededor del mundo. Bien, los comunistas ya quedaron claro cuál era su pensamiento, pero también viene el fascismo y la masonería en lo que es la Italia del Duce, ¿no? En donde nos tratan que somos sectas secretas, escuelas de corrupción política. Eso dice el Consejo Nacional del Partido Nacional Fascista. En el 24 nos declara como una secta, enemiga del Estado y de la sociedad, y sobre todo de la forma de vivir del pueblo italiano. O sea que esto realmente va escalando, y es tal así que comienzan a prender fuego locales, o sea, templos masónicos, sobre todo, a atacar a los hermanos, a quitarles su trabajo, a que firmen declaraciones juradas diciendo que abandonan a la masonería,
o van a ser despojadas de sus bienes y sus cargos. Quiere salir a defender un poco a la institución en esa Italia que nos ataca, el gran maestro Torrigiani, muy conocido en Italia, y afirma que las ideologías salidas a la luz con el fascismo, y más que las ideologías, los instintos, estaban en conflicto reconciliable con las concepciones masónicas. Por supuesto, la no libertad de pensamiento, la violencia, los ataques a quien piensa diferente, por cierto, están muy en contra de lo que es el pensamiento masónico, pero no lo que era el pensamiento fascista. Mussolini forma una comisión de los 15 para tratar una ley en donde despoje la masonería de todo tipo de propiedad, privilegios a la institución, ¿sí? Y también a sus miembros. Corrompemos las costumbres, dicen, somos anticlericales, mezquinos, faciosos y anticuados, somos parte de la camorra, hizo una obra maléfica en concreto. Y sobre todo, para hacer un poco más allá, somos anacrónicos por el tipo de ceremonias que tenemos. Realmente, cuando uno ve lo que está pasando en el siglo XX, des en cuenta que no tan lejano, estas atrocidades las comparo un poco con lo que pasaba en el medioevo contra nuestra institución, ¿no? Y aquí está la ley antimasónica de Hitler, que realmente la comienzan a copiar los españoles y los italianos y los portugueses, ¿sí? Lo vamos a ver ahora, pero en concreto esta ley masónica obliga a los hermanos a abandonar, a hacer declaraciones juradas, abandonar sus cargos en el Estado y además que no pueden ocupar cargos en el Estado porque son enemigos de la República Italiana. Aquí en Portugal, en el 35, el presidente de Portugal establece que la Amazonía es un enemigo del Estado, ¿sí? Y le quita todos los títulos y trabajos que pueda tener un masón, tanto en el Estado como civil, como también en las Fuerzas Armadas, ¿sí? O sea que la persecución es importante y no se persigue solamente en el territorio portugués, sino también se persigue a los portugueses en el exilio, que son parte de la orden. Y bueno, siguiendo un poco más adelante, tenemos este triunvirato acá, Franco, Petain y Hitler, que juntos también atacan directamente a la masonería, como ya hemos visto, pero los generales masones son destituidos, ninguno puede tener cargos en el alto mando. España saca el decreto de la Santa Cruz de Tenerife, que nos declara que somos masones, sociedades clandestinas, contrarias a la ley y criminales de rebelión. O sea que nos impone además ese castigo moral contra la sociedad, nos impone severas penas, nos quema los templos, quema papeles, quema archivos, además piden los archivos de los masones para ir a confiscar sus casas, sus bienes y quitarle los cargos. Franco acá en el 38 también establece un decreto donde dice que las inscripciones o símbolos masónicos son ofensivos. Si son ofensivos para la Iglesia Católica, son ofensivos para el Estado español y deben ser destruidos. Y si en los cementerios tenemos símbolos masónicos, como los hay, deben ser quitados y da 2 meses para que se haga. Bueno, y además utiliza otros medios de prensa, los medios de prensa como este medio falangista El Amanecer, que ya vimos al principio, en donde simplemente dicen esta frase que lo puse en rojo para que vieran: hay que acabar con la masonería y con los masones. Eso es lo que publican en la prensa española los falangistas y es el vocero del ideario franquista este tipo de publicaciones. Franco sigue con leyes contra la masonería, nos declara fuera de la ley a todas las logias masónicas y nos iguala con el comunismo ahora, que establece una ley en 1940 en donde el comunismo y la masonería son sociedades clandestinas, están fuera de la ley y deben ser perseguidas. Y por tal, crea un tribunal especial para la represión de la masonería, el comunismo y también los masones. Bueno, Hitler no va para menos, ¿no? Y destaco acá que la palabra o esa frase contubernio judío masónico comunista es de Franco. Los franceses ya le habían dicho el contubernio judío masónico, Franco le agrega el comunista, para no ser menos,
Este, y bueno, en Alemania nazi no es para menos, nosotros estamos prohibidos, no podemos pertenecer, no puede haber nadie que pertenezca a una institución masónica, por supuesto, nadie tampoco que puede ocupar cargos en el Estado alemán ni en las Fuerzas Armadas, y aquellos que, al igual que en Italia o en Portugal, tenían cargos o eran masones, debían abandonar todo, en muchos casos firmar un acta que se retractaban y pedían dejar la masonería, arrepentidos de haber pertenecido a esa institución. Acá hay una frase que quise que quedara en claro, roja. Para los alemanes, ¿sí? La masonería no tiene lugar en un Estado nacional socialista. Por eso esa persecución que ha habido. Y esa flor que vemos aquí, el Forget-Me-Not, es un símbolo que tenían los hermanos en la Alemania nazi, que no podían usar porque estaban prohibidas la escuadra o el compás o nuestra simbología masónica, y se identificaban con esa flor que realmente a muchos les trae recuerdos de esas épocas tan duras, pero que hoy con mucho orgullo muchos de nosotros lucimos y tiene su origen de, por más que sean perseguidos, sentirse hermanos y sobre todo sentirse parte de esta institución. Como dije, Vichy, un súbdito de Hitler, también persigue la orden y nos dice que somos tan peligrosos como los judíos y los comunistas y prohíbe todo tipo de manifestación, publicación y símbolos masónicos. Esa era un poco la idea de darle señal a lo que había pasado en esta masonería del